Mi nombre es Amílcar González, del grupo Y, de la carrera de Ingeniería Industrial de semipresencial. En esta ocasión nos toca explicar el tema del capítulo 10, que es correlación y regresión de estadística inferencial, de la unidad número 5. Vamos a iniciar con lo que es el tema de correlación. Para iniciar tenemos lo que es el capítulo 10, lo que es correlación del punto 10.2. En este tema vamos a ver lo que es todo lo que se lleva a cabo en una parte de lo que es correlación referente a lo que es estadística. Iniciamos con el 10.2 en el ejercicio número 1. Notación por cada año de varios seleccionados al azar. Se registra el número total de puntos anotados en el juego de fútbol de Super Bowl y el número total de automóviles nuevos vendidos en Estados Unidos. Para esta muestra de datos pareados, ¿qué representa R? ¿Qué representa P? Sin realizar investigación y cálculos, estime el valor de R. Aquí lo que nos está tratando de pedir el ejercicio, o lo que nos pide el ejercicio, es simplemente dar la significancia de cada una de las dos letras y sin realizar ningún tipo de cálculo, pues dar el resultado de lo que es R. Pues R minúscula representa coeficiente de correlación lineal para datos muestrales. P representa coeficientes de correlación lineal para una población de datos pareados. Eso serían las respuestas del... y lo que es la respuesta de R es igual a 0. En la 3 dice causa del calentamiento global. Si encontramos que existe una correlación lineal entre la concentración de dióxido de carbono CO2 en nuestra atmósfera y la temperatura que prevalece en el planeta, eso indica que los cambios en la concentración de dióxido de carbono provocan cambio en la temperatura del planeta. ¿Por qué? La respuesta es no, y la correlación lineal no implica que un resultado tenga que ver con el otro, de acuerdo a esta pregunta. En la número 7 nos pide estatura y pulso. La estatura y pulso se miden la estatura en pulgadas y el pulso en latidos por minutos. En una muestra de 40 mujeres, al utilizar Statistics con los datos pareados de la estatura y el pulso, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.202 según datos de National Health Examination Survey. Dice, ¿existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres? Explique. La respuesta es no, y el valor de 0.202 es menor que el valor crítico de 0.312. Estos valores son de acuerdo a la tabla del A6. Vemos que los valores, pues realmente el valor absoluto de 0.202 es menor que el valor crítico de 0.312, de acuerdo a lo que son la tabla de la A6. En la pregunta número 21 dice costo de reparaciones de automóviles. A continuación se presentan los costos de reparación en dólares para automóviles que participaron en prueba de choques frontales a una velocidad de 6 millas por hora y en pruebas de choques traseros a una velocidad de 6 millas por hora, según los datos del Insurance Institute of for Highway. Los automóviles son Toyota Camry, Mazda 6, Volvo S40, Saturno Aura, Subaru Legacy y Hyundai Sonata y Hyundai Accord. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y los choques traseros?
acá nos da un resultado de acuerdo a lo que es el Minitab. R es igual a menos 0.2.83, valores críticos de R igual a más menos 0.754, el valor P es igual a 0.539 y no hay una evidencia suficiente para la afirmación de una correlación lineal entre los costos de reparación por choques frontales y choques traseros. Vemos las gráficas de acuerdo a lo que es el Minitab. Aquí usando Minitab pues nos da estos valores en la gráfica, teniendo C1 y C2, X y Y. Con estos valores nos muestra la gráfica de dispersión de X y Y. Vemos que ahí están los puntos que nos indican los valores de cada uno de acuerdo a las respuestas que tenemos aquí. En la 23 dice calentamiento global. El calentamiento global, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos del Air Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Aquí nos da una tabla de CO2 y la temperatura. Cada valor de CO2 nos corresponde a una temperatura diferente, por lo que vemos. Y tenemos 3, 6, 9, 10 valores de CO2 con 10 valores de temperatura para cada uno. La pregunta dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? La respuesta de R es 0.899, valores críticos de R igual a más menos 632, el valor de P es 0.001 y sí existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la temperatura global y la concentración de CO2. De acuerdo a esos datos aquí los sacamos y esto es lo que nos da estos datos. Al meter en Minitab nos da estos datos y sacamos una gráfica de dispersión de CO2 con la temperatura y vemos que hay una correlación lineal exactamente de la temperatura y lo que es el CO2. Como podemos observar en este punto, vemos los datos que nos arrojó Minitab usando Minitab en esta parte. Seguimos con lo que es regresión. En algunas partes vemos que se aplica el uso de Minitab, en algunas no. Entonces hay respuestas que se pueden dar simplemente al ver la pregunta podemos contestar. En esta parte vamos a ver que el punto 10.3, que se trata del punto de regresión, dice recta con el mejor ajuste. ¿En qué sentido? La recta de regresión es lineal, recta que se ajusta mejor a los puntos en un diagrama de dispersión. Acá nos da la respuesta que es. La respuesta es el criterio que se utiliza, que recta se ajusta a los puntos en un diagrama de dispersión en la propiedad de mínimos cuadrados. La número 4, notación. ¿Qué diferencia hay entre la ecuación de regresión y igual a b0 más b1x y la ecuación de regresión y igual a b0 más b1 y x? Pues no hay ninguna diferencia, ya que indican los mismos datos para resolver la ecuación. Tenemos los mismos datos para hacer eso. En sí es una misma ecuación. La número 8 dice que la estatura y pesos de supermodelos se obtienen de las estaturas en pulgadas y los pesos en libras. En una muestra aleatoria de 9 supermodelos Alves, Haberman, Hilton, Dyer, Turlington, Hall, Campbell, Massa y Home, el coeficiente de correlación lineal es de 0.360 y la ecuación de la recta es y igual a 31 más 1.23x, donde x representa la estatura. La media de las 9 estaturas es 69 y la media de las 9 pesos es 117. ¿Cuál es el mejor peso predicho de una supermodelo que mide 72 de estatura? Ecuación de la recta, la respuesta tenemos aquí. En esta parte nos indica los resultados.
La ecuación de la recta es y igual a 31.8 más 1.23x. Coeficiente de correlación R es igual a 0.360. Los datos fueron obtenidos de los pagos de acá. X es igual a estatura y Y igual a pesos. N es igual a 9. Valores críticos, dice que el resultado que tenemos es de 0.666 valores de la tabla. Estos valores son de acuerdo a la tabla de A-6. Este resultado es R, es menor que el valor crítico, por lo tanto se puede sustentar una relación lineal porque hay suficiente evidencia para hacerlo. Nos damos cuenta que R es menor porque, pues, de acuerdo a la tabla, como ya hemos visto, nos arroja los valores críticos. Y aquí estamos viendo que en esta parte 360 es menor que 0.666. Perdón, R es igual a 0.360 y el valor crítico es 0.666. Vemos la gran diferencia, que casi es el doble para poder dar el resultado. Y pues sí se puede, y por lo tanto se puede sustentar una relación lineal porque hay suficiente evidencia. La número 12 es la misma operación que hacemos. Efecto de congelamiento, remite al diagrama de dispersión generado por Militao del 12 a la sección 10.2 y dice que se utilice los pares de valores de los 8 puntos y calcule la ecuación de la recta de regresión. La respuesta es CO2 igual a 0.035 más 0.904. B. Utilice únicamente los pares de valores de los 4 puntos en la siguiente esquina inferior y calcule la ecuación de la recta de la regresión. CO2 es igual a 1.50 más X1 igual a C3. Inciso C. Utilice únicamente los pares de los valores de los 4 puntos en la esquina superior derecha y calcule la ecuación de la recta de regresión. El CO2 igual a 5.59 más 9. Aquí tenemos los datos. Los resultados se muestran en la gráfica siguiente. Y aquí tenemos los datos de lo que es los puntos que nos dio lo que es los datos de Militao en esta parte. Dice: compare los resultados de los incisos A, B y C. La gráfica de dispersión comparado a B y C nos dio este tipo de resultado utilizando Militao. Entonces ahí fueron sacados estos datos, gráfica de dispersión, comparando los datos que nos pedía aquí anteriormente. En esta parte de la número 16 dice: estatura de presidentes y finalistas. Calcule la mejor estatura predicha de Goldwater, el candidato que obtuvo el segundo lugar. Si la estatura de Johnson, el candidato presidencial ganador, es de 75 pulgadas, la estatura predicha de Goldwater se acerca a su estatura real de 72 pulgadas. Nos da unos datos aquí de lo que es ganador y segundo lugar: 69.5 a 72, ganador 73, segundo lugar 69, ganador 73, segundo lugar 70, ganador 74, segundo lugar 68, ganador 74.5, segundo lugar 74, ganador 74.5, segundo lugar 74, ganador 71, segundo lugar 73, ganador 71 y un segundo lugar 76. Con estos datos nos dan resultados según Militao. Y aquí presento lo que es la captura de la pantalla, donde nos da los datos de la ecuación de regresión. Es ganador menos 83,5 y 0.152 segundo lugar. El predictor coeficiente, aquí tenemos datos, la constante y el segundo lugar. S es igual a 1.95945, R cuadrada es igual a 4.9, R cuadrada ajustado es 0.0%. Con un análisis de varianza de fuente, regresión y error residual y total, que nos indica aquí los datos en totales. Y aquí tenemos los datos que se ingresaron al Militao. De acuerdo a estos datos que tenemos aquí, nos dio estos valores para poder contestar lo que es esta pregunta
la 16. La estatura proyecto de corte se acerca a la estatura real de 72 pulgadas. Y aquí tenemos los datos para poder ver esta situación. Aquí tenemos el ganador y este es los resultados. 83, 72, casi se acerca a lo que es la respuesta. Tenemos variación e intervalos de predicción. Variación e intervalos de predicción es el punto 10-4. Vamos a ver el ejercicio número 1. Notación: se suponga que tiene valores pareados que consiste en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Como en el conjunto de datos 1 del apéndice B y que planea utilizar una estatura de 70 pulgadas para predecir el peso, describa con sus propias palabras qué representa SE. SE es la respuesta es para esta pregunta que SE es el error estándar de la estimación y esta es una medida de la diferencia entre los observadores y los pesos predichos a partir de una ecuación de regresión. El ejercicio siguiente es interpretación del coeficiente de determinación. En los ejercicios 5 o 8 utiliza el valor del coeficiente de correlación lineal para calcular el coeficiente de determinación y el porcentaje de la variación total que se explica por medio de la relación lineal entre las dos variables de los conjuntos de datos de la apéndice B. 5. Ahí tenemos el ejercicio 5. R igual a 50.873. Entre paréntesis nos indica que X5 alquitrán en cigarrillos mentolados. X es igual a 5 alquitrán en cigarrillos mentolados. Y es igual a 5 de nicotina en cigarrillos mentolados. La respuesta de R es 50.873 y R2 es a .762.129. El coeficiente de determinación es 76.2 y el porcentaje de la variación total es 76.20%. La ejercicio 9, prueba de correlación. Utiliza la información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Advertencia: tenga cuidado de identificar de manera correcta el signo de coeficiente de correlación. Considerando que hay 32 pares de datos, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. La respuesta de punto 8606 es negativa porque el consumo del combustible en carretera disminuye conforme el peso del automóvil y aumenta conforme se demuestra que la recta es negativa. Dice el ejercicio 13, el IPC y pizza. A continuación se presentan valores del índice de precios del consumidor IPC y el precio de una rebanada de pizza incluidos en la tabla 10.1 del problema del capítulo. Entonces aquí nos da el IPC y nos da el costo de la pizza. Entonces el IPC dice 30.2 corresponde a un precio de pizza .15. El IPC de 48.3 nos da un costo de pizza de .35. El IPC de 112.3 nos da un costo de pizza de 1.00. El IPC de 162.2 nos da un costo de pizza de 1.25. Y 191.9 IPC nos da un costo de pizza de 1.75. Y el último, que el IPC es 197.8 con un costo de pizza de 2.00. De acuerdo al Minitab, nos da una correlación del C1 y C2. Correlación de Pearson de C1 y C2 igual a 0.985. Valor de P 0.00. Estos datos fueron arrojados por Minitab, ya usando los valores que se ingresaron. En esta parte podemos volver a usar lo que son estos valores e ingresar lo que es el ejemplo de 30.2. Todos estos datos, al ingresarlo aquí al Minitab, en esta parte nos va a dar el resultado en correlaciones lineales. Esos datos pues los ponemos acá
y vamos a estadística y nos vamos a correlación. Correlación nos va a pedir los datos que tenemos adelante y le damos a aceptar y nos va a esa parte. Aquí no tengo los datos porque ya los tengo aquí en la pantalla, como podemos ver en esta parte. Son los datos, 5 datos que tenemos del C1 y C2 para poder obtener esta correlación lineal. Vamos a lo que es el tema de regresión múltiple, que es el 10.5. Ejercicio del punto 10.5 tenemos varios. En esta parte podemos ver de que tenemos el tema de regresión múltiple y vamos a ver la que es la pregunta número 2. Coeficiente ajustado de discriminación. Al comparar diferentes ecuaciones de regresión múltiple para predecir el precio de venta de un Corvette 1960, ¿por qué la R2 ajustada es una mejor medida de R2? Inciso B. Al utilizar los datos muestrales de la tabla 10-6, la variable única de predicción de la estatura de la madre produce una R cuadrada o R2 ajustada de 0.623 y las dos variables de predicción, la estatura de la madre y la estatura del padre, dan como resultado R cuadrada o R2 ajustada de 0.637. Si el uso de dos variables de predicción produce una R cuadrada ajustada mayor, ¿por qué es mejor la ecuación de regresión con una variable de predicción? Quiero pensar que realmente no se pueden dar otros resultados más que porque esos datos son mejores los resultados que arroja el sistema Minitab. En el ejercicio número 4 tenemos en el ejercicio número 4 respuesta y variable de predicción. N se obtiene de la ecuación de regresión. Y es igual a menos 3528 más 1.02x1 menos 1.94x2. Utilizando los datos muestrales que consisten en los precios de venta de casas según el conjunto de datos 23 del apéndice B. En esta ecuación representa el precio de venta predicho. X1 representa el precio de lista y X2 representa el impuesto anual. Identifique las variables de respuesta y las variables de predicción en general. ¿En qué difieren una variable de respuesta y una variable de predicción? En estos casos tenemos, de acuerdo a la tabla, dice interpretación de resultados de programas de cómputo. En los ejercicios 5 al 8 remitas el resultado de Minitab. Las preguntas formuladas o identifican los elementos indicados. El resultado de Minitab se basa en cantidades medidas de alquitrán, monóxido de carbono y nicotina. Una muestra de 5 cigarrillos tamaño grande incluidos en el conjunto de datos de la PNCB. En esta parte nos indica el ejercicio número 6 que dice que nos pide identificar los valores P correspondiente a los siguientes datos. El valor P correspondiente a la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. P es igual a 0.55. Perdón, y aquí tengo más los datos, que sería 317 y R2 tenemos que es el valor de 1.7 y el valor ajustado de R cuadrado nos da un valor de 9.9. Tenemos más los valores. 9.9. En el ejercicio número 8 nos habla sobre lo que es mediciones de cigarrillos. Un cigarrillo tiene 26 miligramos de alquitrán y 15 miligramos de CO2, dióxido de carbono.
C2, CO. Utiliza la ecuación de regresión múltiple para determinar la cantidad predicha de nicotina. Es probable que el resultado sea un valor de predicción. ¿Por qué? La respuesta es que no tenemos de acuerdo a los datos que me dio, pues no pude ingresar los datos. Y pues los datos que nos puede dar en Minitab es, de acuerdo a este ejercicio, dice que tenemos cigarrillo de 26 alquitrán 26 miligramos. miligramos y CO que tenemos los datos aquí que nos da de 15 miligramos. 15 nos pide entonces el ejercicio determinar la cantidad predicha de nicotina. Utiliza la ecuación de regresión múltiple para determinar la cantidad predicha de nicotina. Es probable que el resultado sea un buen valor de predicción. Entonces nos vamos aquí, estadísticas básicas, regresión, y nos vamos a regresión. Aquí tenemos los datos y al quitar y le damos dice que no tenemos un valor, no existe un valor variable con este nombre CO2. Entonces solo decimos que no tenemos los datos exactos. Para dar este resultado es lo que nos da. No puedo ver esa parte. Entonces tenemos aquí, no tenemos suficientes datos para predecir un valor de predicción. Nos vamos a el ejercicio número 12. Dice: una casa está en venta con un precio de lista de 400,000, tiene una área habitacional de 300,000 pies cuadrados y está construida sobre un terreno de 2 acres. ¿Cuál es el mejor valor predicho del precio de venta? Es posible que ese precio de venta predicho constituya una estimación. Es posible que ese precio de venta predicho sea muy exacto. Pues yo escogí lo que es la respuesta Y, y 111.309 más 98.2 AH más 17.269 T. Y si se constituye una buena estimación y no es exacto el precio de venta. Esto lo vemos de acuerdo a lo que es a la tabla que tenemos en esta parte, donde nos indica el precio de venta. Cálculo de la mejor ecuación de regresión múltiple. En los ejercicios 9 al 12 remitas a la siguiente tabla que se obtuvo utilizando datos de las casas vendidas. Del conjunto de datos 23 de la PNCB, la variable de la respuesta Y es el precio de venta. En esta parte podemos ver el precio de venta Y, y las variables de predicción X son PL, precio en dólares, PL, y AH, área habitacional de la casa en pies cuadrados. En esta parte tenemos AH, aquí podemos ver casi cerca de PL, y T, tamaño del terreno en acres. En esta parte vemos lo que es T, variables de predicción. Entonces tenemos esas partes. En esta parte pues yo escogí lo que es esta parte del resultado, y es 111 con esto. Y la respuesta pues es de Y igual a 111.309 más 98.2 AH más 17-269 T. Y si se constituye una buena estimación y no es exacto el precio de venta. Nos vamos a elaboración de modelos. En elaboración de modelos tenemos estas partes, o tenemos varios ejercicios, y aquí los cuales vamos a explicar con el Minitab todo lo que es las respuestas. Dice: obtención del mejor modelo.
En los ejercicios 5 al 16 construya un diagrama de dispersión e identifique el modelo matemático que se ajusta mejor a los datos indicados. Suponga que el modelo se va a emplear únicamente para el alcance que tienen los datos y considere que los modelos lineal, cuadrático, logaritmo exponencial y potencial. Aquí tenemos estos datos para poder hacer los ejercicios. En esta parte de los ejercicios tenemos o se utilizó Minitab. Como podemos ver, las gráficas de dispersión nos dieron varios resultados de acuerdo a los datos que tenemos. Entonces vamos a ver lo que es la obtención. El primer ejercicio dice obtención del mejor modelo. En los ejercicios 5 al 16 construye un diagrama de dispersión. Eso es la primera operación. Dice la número 5, la tabla lista las cantidades, lista las cantidades de los incrementos semanales de los salarios y en dólares, especificada en un contrato laboral negociado con empleados de la corporación Telectronic. En esta parte vemos que nos indica el año y los incrementos, entre paréntesis que es Y. Tenemos el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. Por cada año nos corresponde un incremento. En el 1 tenemos un incremento de 10, en el 2 un incremento de 12, en el 3 un incremento de 14, en el 4 un incremento de 16 y en el 5 un 18. Pero vamos viendo que tenemos un incremento casi de 2 números diferentes, porque en el 1 nos da 10, en el 2 tenemos un aumento de 2, de 10 a 12, pues 2 nada más aumentó. En el 3 nos da un aumento al 14, de 12 al 14 pues otro 2, y del 4 nos da un aumento del 14 al 16 otro 2, y del 5 nos da un aumento del 16 al 18 otro 2. Entonces tenemos un valor aumentado de 2. De ahí nos da una gráfica de dispersión de acuerdo a los años y al incremento que hay. Consecutivamente vamos viendo que va aumentando los de 2 en 2 los incrementos de acuerdo a la gráfica que nos arrojó Minitab. Tenemos esta parte de los ejercicios. Para ver un resultado más fácil o más real, porque en mi caso ha sido un detalle el utilizar Minitab. Vamos a ver año incremento. No vamos a demostrar una parte de que si se estuvo utilizando el Minitab. Entonces aquí ponemos los datos: 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 años. Empezamos con 10, 12, 14, 16, 18. Esos son los datos que tenemos aquí en la tabla, como podemos ver, de acuerdo aquí en el ejercicio número 5. Entonces vamos a ver que la gráfica de dispersión nos arroja esta parte. Nos vamos acá en gráficas, gráfica de dispersión. Vamos acá, la simple, y damos a aceptar. Tenemos año, incremento, le damos a aceptar. Esperamos tantito y nos va a dar un valor el resultado. Aquí tenemos la gráfica que nos dio estos datos que le colocamos aquí en Minitab. Aquí tenemos el año y aquí a esta parte nos muestra lo que es el incremento. Como podemos ver, va en ascenso cada año. El año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, y corresponde el 10, el 12, el 14, el 16, el 18. Vemos que el 18 nos da un aumento mayor. Entonces usando el Minitab. Eso es en el ejercicio número 5. Nos vamos al ejercicio número 7. La tabla de la distancia D en pies por encima del suelo para el caso de un objeto que se deja caer en el vacío desde una altura de 500 pies. El tiempo T en segundos es el tiempo que transcurre desde que suelta el objeto. Vamos un poquito con lo que es la física. Dice que se deja caer un objeto en el vacío desde una altura de 500 pies, como podemos ver,
Imaginamos esa altura. El tiempo que tarda en llegar al piso es el tiempo que transcurre desde que se suelta el objeto. Tenemos varios objetos que son varios tiempos y varias distancias. T tenemos el 1, que nos corresponde a una distancia de 484, el 2 a 436, el 3 a 356, el 4 a 244 y el 5 a 100. Estos datos los ingresamos a Minitab. Igual como el otro es una gráfica de dispersión, vamos viendo cómo se va incrementando, o cada dato que le vamos colocando se van haciendo los datos más. A un dato chico, una T que corresponde a 1, nos da una distancia de 484. Entonces dice que T es el tiempo y D es la distancia. Si vemos que T es 1, la distancia es 484. Entonces corresponden a estas partes. Si tenemos dato de 5, una distancia, un tiempo de 5 nos da una distancia de 100. Una T, en esta parte damos una T de 4, nos da una distancia de 244. En esta parte pues fue lo que nos arrojó lo que es Minitab, la gráfica de dispersión. En el precio, aquí nos habla el precio del boleto del metro. En el ejercicio número 9, utilizo los datos del año y el precio del boleto dentro del metro incluidos de la tabla 10 del primer capítulo, sea X el año como 1900 codificado como 1,1973 codificado como 14 y así sucesivamente, y sea el precio del boleto del metro. Parece que el mejor modelo es el buen modelo. Parece porque utiliza el mejor modelo para efectuar una proyección del precio del boleto del metro para el año 2020. Si es un buen modelo, la respuesta. En el ejercicio número 13 tenemos un experimento de física. Un experimento para una clase de física implica dejar caer una pelota de golf y registrar la distancia en metros, que cae en diferentes tiempos, en segundos después de ser soltado. Los datos se incluyen en la siguiente tabla. Proyecta la distancia para un tiempo de 12 segundos, considerando que la pelota de golf se dejó caer de un edificio con una altura de 50 metros. Tenemos el tiempo y tenemos la distancia. En el primero tenemos 0, 0. En el segundo tenemos un tiempo de 0.5 y una distancia de 1.2 metros. Y en el tercero es un tiempo de 1 minuto con una distancia de 4.9 metros. Y así sucesivamente tenemos todos los datos. Ingresamos los datos a Minitab y nos da esta gráfica de dispersión de tiempo contra distancia. Tenemos una línea que une los puntos de acuerdo a estos datos y da una gráfica de dispersión en esta parte. Con lo que es la gráfica de dispersión vemos esa parte y con eso vemos los ejercicios del capítulo 10 de la materia de estadística 1. Para todos estos datos hubo unas partes que se usó el Minitab, como podemos ver aquí en la pantalla, y en otras partes pues no se utilizó mucho, más de que pues, fue más básica, más preguntas básicas para todos los ejercicios que pudimos ver en estos ejercicios. Pude colocar en esta parte lo que son los ejercicios Minitab, que ya los había resuelto. Algunos pues sí tuve que ponerlos porque pues aquí los tengo. Físicamente pues no se pudo o no pude hacer muchas gráficas porque pues no hubieron muchas, pero sí demostré que sí se usan los detalles de Minitab. En algunos las respuestas fueron directas a lo que es los ejercicios.
Por lo pronto vemos que es todo por lo pronto en esta área del ejercicios de estadística, y pues es todo, y con esto concluimos lo que es el capítulo la unidad número 5 con los ejercicios realizados, y es todo por hoy.